Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante, proclamemos el Salmo 27, ya que dialoga maravillosamente con el Evangelio del ciego de nacimiento, porque todo gira en torno a la luz que vence el miedo y la oscuridad. Y digamos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en su capítulo 9 versos del 1 al 42. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras este día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban entonces: ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había una división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este tu hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntale a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés les habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero
al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún tipo de poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma nos invita a revisar nuestra manera de mirar. Con frecuencia nosotros nos detenemos en la superficie, en lo que impresiona, en lo que encaja, en lo que parece evidente. Así, casi sin darnos cuenta, terminamos reduciendo a las personas a una etiqueta, a un error o a un rumor o a una historia incompleta. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Dios no mira como miramos nosotros. Las lecturas de hoy nos introducen precisamente a esta pedagogía de la mirada. Samuel aprende que el Señor no se deja seducir por las apariencias, porque Él mira el corazón. Pablo recuerda a los creyentes que su identidad más profunda no nace de lo que hacen, sino de lo que son, luz en el Señor. Y el Evangelio nos presenta a Jesús frente a un hombre ciego de nacimiento, rompiendo el impulso humano de buscar culpables y abriendo un horizonte nuevo. Allí donde nosotros vemos un problema o una condena, Dios ve una oportunidad para que se manifieste su obra. En un mundo saturado de opiniones, diagnósticos, juicios rápidos, la palabra nos invita a aprender a mirar de verdad, mirar sin condenar de inmediato, mirar hasta descubrir un rostro, mirar hasta reconocer un corazón. Por eso, esta liturgia nos conduce a una súplica sencilla y profunda: Señor, cura mi mirada y enséñame a ver. Porque a veces el verdadero milagro no consiste en ver más cosas, sino en ver mejor, dejar que la luz de Dios ilumine nuestra vida para pasar de las tinieblas de las apariencias a la claridad de quienes viven como hijos de la luz. Y solo desde esa luz podremos descubrir la vida verdadera y hacerla visible con nuestros actos. Queridos hermanos y hermanas, como ya apuntábamos en la introducción, la liturgia de este domingo nos invita a revisar algo muy profundo y muy cotidiano al mismo tiempo: nuestra manera de mirar, porque no siempre vemos bien, vemos mucho, opinamos de todo, juzgamos con rapidez, pero muchas veces no sabemos mirar, ya que nos quedamos en la superficie. La palabra de Dios de este domingo nos recuerda algo decisivo: Dios no mira como nosotros. En la primera lectura aparece una frase que atraviesa toda la Biblia: el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Samuel llega a la casa de Jesé para ungir al nuevo rey de Israel, y cuando ve a los hijos mayores, fuertes, imponentes, piensa inmediatamente: aquí está el elegido. Pero Dios lo corrige: no es ese, ni tampoco el siguiente, ni el siguiente. Y entonces aparece el último, el más pequeño, el que ni siquiera habían llamado a la reunión: David el pastor, el muchacho que estaba cuidando ovejas mientras los demás estaban en casa. Y Dios dice: ese es. Este relato quiere recordarnos algo que la historia espiritual del pueblo de Israel no olvidó nunca. Dios tiene una manera distinta de elegir. No busca lo que brilla, ni lo que impresiona, ni lo que parece fuerte. Dios mira el corazón, y muchas veces su elección nace precisamente de lo pequeño, de lo humilde y de lo que nadie tiene en cuenta. Es una pedagogía constante en la historia de la salvación. Dios elige lo que el mundo no mira, lo pequeño para confundir lo grande, lo débil para revelar su fuerza. Por eso, esta lectura es también una llamada para nosotros
porque vivimos en una cultura que valora las apariencias, la imagen, el éxito, la influencia, el prestigio. Y sin embargo, Dios sigue mirando más adentro. La segunda lectura retoma este tema desde otra imagen, la luz. La carta a los Efesios dice algo muy hermoso. Antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. No dice simplemente que tengamos luz, sino que somos luz. Es una afirmación muy fuerte porque nos recuerda que la fe no es solo cumplir normas o practicar ritos. La fe es una transformación de la existencia. Quien ha encontrado a Cristo ha pasado de la oscuridad a la claridad, de la confusión a la verdad, de la esterilidad a la vida. Por eso, el texto habla de los frutos de la luz, la bondad, la justicia y la verdad. Las obras de las tinieblas, dice el apóstol, son estériles, no dan vida, pueden impresionar por un momento, pueden parecer poderosas, pero no generan futuro. En cambio, cuando una vida se abre a la luz de Dios, empieza a dar frutos que realmente construyen el mundo. La bondad que sana, las relaciones, la justicia que defiende al débil, la verdad que libera. Y llegamos así al Evangelio, que es uno de los relatos más profundos y más bellos de todo el Evangelio de Juan, la curación del ciego de nacimiento. El relato comienza con una pregunta que refleja la mentalidad religiosa de aquel tiempo. Los discípulos ven al ciego y preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Era la lógica de la culpa. Si alguien sufre, tiene que haber una causa moral. Alguien ha fallado. Pero Jesús rompe ese esquema. Dice algo que cambia completamente la perspectiva. Ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Jesús no busca culpables, busca vida. Ante el sufrimiento humano, Dios no se dedica a señalar culpables, sino a abrir caminos de salvación. Entonces Jesús hace un gesto extraño. Mezcla tierra con saliva, hace barro y lo pone en los ojos del ciego. Ese gesto está lleno de simbolismo. El barro recuerda el relato del Génesis, cuando Dios modela al hombre con el polvo de la tierra. Es como si Jesús estuviera diciendo, Dios vuelve a crear al hombre, vuelve a comenzar la historia. Después le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El hombre va, se lava y vuelve viendo. Pero lo más interesante del relato no es el milagro físico. Lo verdaderamente profundo es el camino interior que vive aquel hombre. Al principio apenas sabe quién es Jesús. Cuando le pregunta, responde, un hombre llamado Jesús me ha puesto barro en los ojos. Más adelante dice, es un profeta. Después afirma con valentía ante los fariseos, si no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y finalmente, cuando Jesús se encuentra con él otra vez, el hombre lo reconoce y dice, creo, Señor. Es un verdadero itinerario de fe. Pasa de no ver nada a ver el mundo y finalmente a reconocer a Cristo. Mientras tanto, ocurre algo paradójico. Los fariseos, que se consideran expertos en la ley y en la religión, se van encerrando cada vez más. Discuten, investigan, interrogan, pero no quieren aceptar lo que ha sucedido. Les preocupa más que el milagro haya ocurrido en sábado que el hecho de que un hombre haya recuperado la vista. Y ahí aparece la gran ironía del Evangelio. Los que veían se vuelven ciegos y el que era ciego empieza a ver. Jesús lo dice al final con claridad. He venido para que los que no ven, vean, y los que creen ver se queden ciegos. No es una condena, es una advertencia espiritual muy seria, porque el peligro más grande, hermanos, no es la ceguera, sino creer que vemos perfectamente. Cuando una persona se cree completamente segura de sus ideas, de sus juicios, de sus esquemas religiosos, ya no puede aprender nada, ya no puede dejarse iluminar por nada. El verdadero pecado, decía Benedicto XVI, comentando este mismo evangelio, es el orgullo espiritual, esa tentación
de construir sistemas de seguridad ideológicos, incluso con la religión. Entonces la religión deja de ser camino hacia Dios y se convierte en un muro que separa a las personas de Él. Por eso, este evangelio es también un espejo para nosotros, porque todos podemos tener algo de fariseos, todos podemos encerrarnos en nuestras seguridades, en nuestras tradiciones, en nuestros prejuicios, y entonces dejamos de ver lo que Dios está haciendo. El ciego, en cambio, representa al ser humano que se deja transformar, un hombre pobre, mendigo, dependiente de los demás. Su vida era pequeña, limitada e inmóvil. Pero después del encuentro con Jesús, todo cambia. Recupera la vista, sí, pero sobre todo recupera la libertad, pierde el miedo, se atreve a hablar, se mantiene firme ante las autoridades religiosas. Es un hombre nuevo. Por eso, muchos padres de la iglesia veían en este relato una catequesis bautismal, el paso de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de no ser nada a descubrir la propia dignidad. En el fondo, este ciego representa la historia de cada uno de nosotros. También nosotros tenemos zonas de oscuridad, miedos, prejuicios, heridas, orgullos que nos impiden ver con claridad. También nosotros podemos vivir a veces con una mirada superficial, juzgando rápido, encerrándonos en nuestras seguridades. Pero Cristo, que sigue pasando por nuestra vida y como hizo con aquel hombre, toca nuestro barro, nuestra fragilidad, nuestra historia, nuestras limitaciones, y desde ahí puede comenzar algo nuevo. La condición es una sola: dejarnos curar, reconocer que necesitamos luz, porque solo quien acepta que es un poco ciego puede recibir la mirada nueva que viene de Dios. Y entonces ocurre el verdadero milagro. Empezamos a mirar el mundo de otra manera, a ver a las personas con más misericordia, a descubrir el corazón detrás de las apariencias, a reconocer la presencia de Dios incluso en lo pequeño y en lo humilde. Quizá por eso la oración más sencilla y más verdadera que podemos hacer hoy es esta: Señor, cura mi mirada, enséñame a ver como tú ves, dame luz que nace de tu corazón. Porque al final, hermanos, el gran milagro de la fe no es ver más cosas. El gran milagro es ver mejor, ver con los ojos de Cristo y descubrir que incluso en medio de nuestras cegueras, la luz de Dios ya está brillando. Ese es el verdadero milagro de este relato. No es solo que un ciego haya recuperado la vista, es que un hombre ha encontrado la luz de su vida, y quizás sea también la gracia que hoy se nos ofrece en este domingo. Que Cristo vuelva a buscarnos, que toque nuestro barro, que cure nuestras cegueras, y que al salir de aquí podamos decir con la misma sencillez y con la misma verdad: Señor, ahora veo porque creo en ti. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, luz verdadera que has venido al mundo para iluminar nuestras noches, hoy nos acercamos a ti con humildad. Tú conoces nuestras cegueras, las miradas apresuradas con las que juzgamos, los prejuicios que levantan muros entre nosotros, las seguridades que nos hacen creer que vemos cuando en realidad caminamos en penumbra. Toca también nuestro barro, Señor, como tocaste los ojos del ciego del Evangelio. Modela de nuevo nuestra vida con tus manos de Creador y envíanos a lavarnos en la fuente de tu gracia para que renazca en nosotros la luz. Danos un corazón capaz de mirar como tú miras, sin condenar, sin excluir, sin reducir a nadie a su pasado, sino descubriendo en cada persona el misterio sagrado de su dignidad. Haznos hijos de la luz, para que nuestras obras den fruto de bondad, de justicia y de verdad. Y cuando nuestras seguridades se derrumben y nuestras sombras se hagan evidentes, concédenos la gracia de repetir la fe sencilla, las palabras del hombre que recuperó la vista: creo en ti, Señor. Que esta fe ilumine nuestro camino,
nuestras familias, nuestra iglesia y nuestro mundo. Amén. Bendecido día en la presencia del Señor, plenitud de bendiciones para todos. Que pasen un feliz domingo. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. El Señor es mi pastor.